Buenas tardes y bienvenidos al programa Píldora de Salud, el programa que cada semana trata de aportarte una pequeña perla de conocimiento que mejore tu bienestar y el de tus seres queridos. Mi nombre es Carlos Galante Sabal, soy nutricionista clínico, especialista en salud digestiva, coaching nutricional y el abordaje nutricional en la cirugía y la endoscopia bariátricas. Antes de nada, quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro director del programa, el profesor doctor Jaime Rodríguez Quintosa. Él es especialista en pediatría y sus áreas específicas, medicina de la adolescencia y neuropsiquiatría y psicología infanto-juvenil. Hoy no ha podido estar con nosotros porque el deber le llama, así que un saludo, profesor. Hoy tengo el placer de presentar a Berta Massaguer. Ella es psicóloga clínica y, si lo digo bien, es la coordinadora de neurodesarrollo del grupo ITA Salud Mental. ¿Es así? Es así. Bienvenida, Berta. Gracias. Un placer. Hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista y de cómo el diagnóstico temprano pues, puede realmente marcar la diferencia en la vida de estos pacientes, ¿no? De estas personas que viven con TEA y sus familias. Prepararos, ¿no? Pues para realmente pues, aprovechar y dar visibilidad a un tema del que, francamente, para muchos es desconocido, ¿no? Así que sin más dilación, Berta, vamos a empezar, ¿no? Me gustaría que por favor nos empezaras explicándonos con palabras sencillas qué es realmente esto del espectro autista y cómo se manifiesta. Es difícil de explicar, no con palabras sencillas, sino en general, pero porque es un concepto como muy heterogéneo, ¿no? y muy amplio, y entonces a veces es difícil como concretarlo. Pero el trastorno del espectro autista, ¿no? Precisamente lleva este nombre en el que se incluye, ¿no? La palabra espectro por esto, ¿no? Porque hay como mucha variedad de perfiles dentro de esta condición. Entonces hablamos que es una condición del neurodesarrollo. Esto significa que tú ya naces, ¿no? Con esta condición. Puede ser que no te la diagnostiquen, pero es algo que ya está presente desde el nacimiento y mueres con ella, ¿no? Otra cosa es cuando llega el diagnóstico, que sí que marca, ¿no? Esta diferencia. Pero al final, esta condición lo que supone es una forma de procesar, ¿no? La información de forma diferente. Entonces, afecta sobre todo a cuando usamos, ¿no? Manuales de psiquiatría, psicología para hacer el diagnóstico. Un poco lo que se recoge es que hay dos áreas que quedan como más afectadas, ¿no? El área de la comunicación social, que en este caso incluye pues, el lenguaje, la comunicación, ¿no? y la interacción social recíproca con los demás, y el área como más propia del autismo, que se llama, que lleva un nombre de estos así largos, que es el área de patrones de comportamiento estereotipado, restringido, que lo que significa, ¿no? al final es son personas con una elevada rigidez cognitiva que muchas veces requieren como de varios rituales, ¿no? para diferenciados del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? que sería el TOC, pero sí que tienden a hacer las cosas a veces como de la misma forma, presentan a veces algunos movimientos que le llamamos estereotipados, que son como unos movimientos corporales, ¿no? para regularse. Habitualmente existe algún interés, ¿no? como especial de algún tema que les pueda como llamar mucho la atención, y a raíz de ello, ¿no? pues conocen muchos aspectos sobre este tema o se adientran mucho, ¿no? como en este mundo, y la verdad es que son como muy expertos, ¿no? en ello. Entonces, básicamente, cuando como profesional, ¿no? o como clínico, cuando haces el diagnóstico, tienes que fijarte en las diferentes particularidades, ¿no? a nivel clínico que hay en estas dos áreas, que se manifiestan diferente independientemente, ¿no? de dependiendo de la edad de cada persona, de muchas veces, ¿no? la capacidad cognitiva que presente, porque hay como varios factores también a tener en cuenta. Sí, es un continuo. Me entiendo que no es algo súper rígido, No. el diagnóstico es súper claro. Exacto. Precisamente por lo que comentabas, ¿no? Si tenemos esas conductas como repetitivas, a lo mejor te hacen pensar, ¿no? en que otro. puede ser un trastorno Exacto. obsesivo-compulsivo, pero no tiene por qué, ¿no? Y de esto ya más o menos la has respondido, pero no del todo, porque me gustaría que perfiláramos un poquito más sobre cuáles son esos signos precisamente que a lo mejor pues los padres o cuidadores, hablando primero de niños,
pues tendrían que fijarse o pueden valorar, sobre todo cuando el niño es pequeño, a lo mejor no acaba de articular bien del todo pues las palabras, no eres capaz de mantener una conversación con él o con ella, ¿no? ¿Qué signos podemos empezar a ver que nos pueden hacer sospechar, oye, mira, pues podemos estar delante de un trastorno del espectro autista? El primer apunte, ¿no? Un poco cuando los niños son pequeños es el lenguaje, ¿no? Muchas veces la primera alerta es o un retraso en el habla, ¿no? Según lo que tocaría como por edad, ¿no? O por meses del bebé. O, por ejemplo, un nivel de vocabulario, ¿no? Como muy reducido en comparación, ¿no? Con el grupo de referencia. Pero es verdad, o sea, que el lenguaje alerta a muchas familias, pero muchos de ellos no tienen una afectación inicialmente en el lenguaje. Entonces es algo como que no te llama la atención, ¿no? Y cuesta a veces como papá o como mamá hacer de detective en este sentido. Pero habitualmente sí que hay un retraso madurativo, aunque no siempre es así. Entonces el lenguaje sí que es como esta primera señal, ¿no? que llama la atención porque es algo al final, ¿no? Como muy evidente o quizá fácil, ¿no? de comparar. Pero después también lo que relatan, ¿no? Muchas familias es pues, unas rabietas como muy acentuadas, ¿no? Que al final es la dificultad, ¿no? de gestionar pues, todas estas emociones. A veces, ¿no? El ver que quizás se tapan los oídos ante algunos ruidos que puedan ser fuertes, porque una de las áreas, ¿no? También que muchas veces hay interferencia con personas que están dentro de la condición del autismo, es el área que le llamamos como de integración sensorial, ¿no? Que es el yo como proceso todos los estímulos a nivel pues, auditivo, ¿no? Visual, muchas veces táctil también, que recibo del entorno, ¿no? Entonces son personas que a veces pues, el umbral de recibir estos estímulos puede estar como mucho más elevado, entonces me hace mucho más sensible a todo este entorno y en consecuencia me puedo como saturar más, ¿no? Entonces yo lo que veo es pues a un niño como muy desregulado, pero a veces puedo no saber por qué, ¿no? Y quizás es, yo que sé, una prenda de ropa que le puede molestar muchísimo, ¿no? O algún ruido de la calle que a nosotros, pues quizá ya hemos como normalizado y no nos está interfiriendo, ¿no? Entonces cuesta un poquito porque en algunos casos es como muy evidente, ¿no? Y lo que tú ves es un comportamiento como atípico, pero en muchos otros no es así. O a veces el desarrollo es como normal, ¿no? Si tenemos en cuenta este grupo de referencia y de repente hay una regresión o un estancamiento y ahí sí que es donde hay, ¿no? Como más alertas para las familias porque de repente veían como que iba adquiriendo todos los hitos que tocaban del desarrollo y la cosa, ¿no? Es como que se ha parado, pero en cambio sus compañeros de clases como que van más allá, ¿no? Sí, siguen con su desarrollo normal, por así decirlo, ¿no? O sea, con la limitación de la palabra normal. Pero sí. De grupo de referencia, eso me gusta. Sí, cuesta, a veces buscar. Sí, encontrar el vocabulario, ¿no? Precisamente ahora me surgía una duda respecto a lo que estabas comentando y es el hecho de que a pesar que, por lo que has comentado, se nace, ¿no? con el trastorno autista, se puede manifestar más tarde, o sea, no necesariamente desde el primer año de vida o el segundo año, ¿no? Que ya el niño pues empieza a hablar, si es que le afecta más al habla, ¿no? Por lo que he entendido, o sea, que es algo realmente complejo. Sí, o sea, no es que no esté presente, ¿no? En este primer año, Sí. ya lo está. Lo que pasa es que muchas veces es más evidente quizá cuando el nivel de exigencia social es más elevado. Por ejemplo, muchas veces el diagnóstico, aunque cada vez, ¿no? hay como más formación y hay mucho más detección, ¿no? a nivel precoz y un poco lo que comentabas inicialmente de que esta intervención, ¿no? a nivel más temprano al final cambia, ¿no? un poco como el pronóstico también y las adaptaciones, ¿no? que puede tener esa persona. Sí que es cierto que aunque esté, puede no ser evidente por eso, ¿no? porque al final son niños y niñas que dentro de un contexto como muy protegido, ¿no? en la escuela infantil o escuela primaria y así, el repertorio de habilidades sociales que yo necesito, ¿no? a según qué edad, tampoco es tan amplio, ¿no? Y muchas veces cuando llego a la adolescencia sí que el nivel de exigencia social es mucho más elevado. De hecho, hay un ¿no? salto bastante cualitativo ahí, entonces ese cambio radical es cuando realmente les genera como... Sí, porque toda esta como rechazo, maleta, ¿no? como de herramientas que yo tengo no es tan completa como los demás, ¿no? Con las exigencias que me voy a encontrar del o la entorno. uso diferente, ¿no? Y entonces es como más evidente, sí.
¿Y existen tipos de TEA o cuando hablamos del trastorno del espectro autista es en general y ya está? A ver, es que antes esto ha ido cambiando, ¿no? Como con el tiempo y entonces es cierto que antes sí que diferenciábamos, ¿no? Como por algunos tipos o subtipos, ¿no? Dentro como de este gran cajón así de que sería el TEA. Ahora lo que se habla son de niveles de apoyo. ¿Vale? Entonces lo que existen, ¿no? Son como 3 niveles de apoyo y tú como clínico, ¿no? Lo que tienes que determinar es un nivel de apoyo del 1 al 3, ¿no? En cada una de las áreas en las que interfiere, ¿no? Como la condición. Entonces, tú tienes que otorgar pues, un nivel de apoyo para la comunicación social, ¿no? Entendiendo 1 como menos necesidad de apoyo y 3, ¿no? Vale, Que requieras pues, claro. de alguien que te vaya un poco como traduciendo, ¿no? Las situaciones sociales que te vas encontrando y igual con el otro área, ¿no? Que es la que comentaba antes, pues más específica, ¿no? De pues, los intereses, ¿no? Si yo al final tengo un interés especial como muy concreto y me cuesta mantener, ¿no? Una conversación recíproca con el otro, lo que voy a atender siempre, ¿no? Porque es lo que yo conozco, es hablar como de mi tema, ¿no? Entonces Claro. no tengo en cuenta pues muchas veces si tú tienes el mismo interés que yo, ¿no? Y entonces yo voy explicando, explicando, explicando sin medir, ¿no? Realmente, porque también me cuesta quizá leer, pues si tu expresión facial es de esto no me está interesando o ahora mismo no, estoy Ya, aburrido y yo sigo porque realmente a mí es algo que me apasiona. Entonces claro. no puedo como inferir que a ti no te guste igual que a mí, ¿no? ¿Tiene algo que ver aquí, por ejemplo, lo que son las neuronas espejo, que se conocen como tal? O sea, ese grado de empatizar con la otra persona, no Sí, tienen esa dificultad tal vez añadida de leer un poco pues esa expresión hmm, facial o de entender. o sea, lo que hay, sí, 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 sí que se ha hecho un poco de investigación también con el tema neuronas espejo, pero lo que hay sobre todo es como, se habla como de una dificultad, ¿no? A nivel como de cognición Mm, social, ¿no? Que ya ujú. incluye todo esto. Entonces, respecto a la empatía, muchas veces, ¿no? Parece como que es más innata la empatía a nivel cognitivo, ¿no? Que puedan tener, porque tienden a ser como muy racionales, ¿no? Entonces, es como que yo puedo llegar a entender que tú pienses, ¿no? Que esto no es Ajá. correcto o que sientas que estás triste por lo que yo te he dicho, pero me puede costar empatizar con el sentimiento de tristeza, o Vale, sea, con esta parte más vale, emocional, vale. pero porque a mí ya me cuesta, ¿no? Ponerle un nombre y gestionarlo. Ujú. Entonces, inferir la del otro, ¿no? Es como ya Claro, un es paso más más allá, allá, sí. sí. Y respecto al diagnóstico, ¿cómo se diagnostica como tal? Entonces, porque hay muchas cosas que como clínico tienes que tener en cuenta, ¿no? Y también, bueno, pues aquello que conoces casos también de TEA, ¿no? Y ves también el sufrimiento de parte de las familias porque no saben muy bien qué hacer, el pediatra, ¿no? Como que se sienten, como que van dando tumbos en Sí. realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es, si yo tengo esa sospecha o veo que me siento un poco perdido, pues dónde puedo ir, ¿no? O cuál es el proceso, digamos, natural de diagnóstico de un TEA? O sea, habitualmente no, ahora ya desde toda la atención primaria sí que existen, ¿no? Como varios screenings Ujú. que se administran ya para poder detectar, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Como estas atipicidades a nivel de desarrollo que pueden llamar la atención, ¿no? Entonces muchas veces es el pediatra, ¿no? O el médico ya de Claro, normalmente cabecera, es el claro, referente exacto, y que ya que ve mucho detecta y más al dice, niño, ¿no? Que la familia también le tiene ya una confianza, ¿no? Y va como reportando varias cosas y entonces muchas veces o esta primera alerta, si conseguimos, ¿no? Un diagnóstico como en edad, pues así infantil o temprana, sería o por parte del pediatra o muchas veces también en las escuelas infantiles, ajá, claro, que permite, ¿no? También el comparar, pues esto con el grupo, ¿no? Y detectar que quizá no sé bien qué pasa, ¿no? Pero me llama la atención un poco el comportamiento pues, de este niño o niña, ¿no? Si esto se activa, sí que es verdad que muchas veces ya desde el servicio público, entonces ya, pues esto, se administran los screenings, se derivan muchas veces, ¿no? A centros de atención temprana y que ya te toque como por zona y allí se inicia el todo el diagnóstico, ¿no? proceso de Sí, diagnóstico. pero si esto llega más tarde, que también puede pasar muchas veces, y llega, ¿no? En la adolescencia o incluso en etapa adulta, Ujú. eh,
en etapa adulta, sobre todo, lo que te encuentras es que hay mucho autodiagnóstico. Hay muchos adultos que al final buscan, ¿no?, información por internet, que muchas veces llevan un recorrido en salud mental y han recibido otros diagnósticos, quizá por sintomatología, ansiedad, ¿no?, depresión, ¿no?, y que son Sí, como varios síntomas que camuflan, ¿no?, pues esta base quizá. Y entonces, buscando por internet, pues alguna de las características, ¿no?, en las que se sienten como representados, un día, ¿no?, casi todos te relatan que les aparece pues el concepto de trastorno del espectro autista, ¿no? Y a partir de ahí empiezan como a buscar, a indagar más y muchas veces llegan a consulta ya que te dicen, bueno, es que me digas lo que me digas, ¿no? Yo sé yo ya que tengo soy la idea hecha, autista, ¿no? ¿no? Porque ya he Sí. estado leyendo Exacto, y cumplo y esto, lo ¿no? cumplo todo. Claro, Exacto. y ahí, bueno, sí que es verdad que de cara al diagnóstico hay varias herramientas que se tienen, o sea, que sí que administramos, ¿no? Porque hay test específicos para el diagnóstico de TEA. Sí que es cierto que son test que, aunque están estandarizados, ¿no?, validados y así, en todo momento lo que te pone es que lo que tiene más peso es el criterio clínico, porque lo que puede pasar es que en esta prueba, ¿no?, que tú vas pasando y pasas varias, porque con una única, ¿no?, es verdad que te podría dar como un falso positivo o al revés, ¿no?, negativo, y que no has indagado suficiente. O sea, sobre todo tú preguntas mucho a los papás Ujú. sobre esto, sobre el desarrollo, ¿no?, cómo era el comportamiento, pues también a los 4 o 5 años, ¿no? Y hay como una entrevista de las que se administra pues muy larga sobre las diferentes áreas, ¿no?, del desarrollo y bajo su punto de vista cómo lo explican, pero después también hay pruebas que se les llama esto, ¿no?, como de ojo clínico. Entonces, estas pruebas, cuando tú te acreditas, ¿no?, no es que sea difícil administrarla, de hecho, porque acabas como aprendiendo, ¿no? Y es algo que al final hay diferentes módulos y los pasas pues según edad y nivel de lenguaje, porque también puede variar mucho, ¿no? Pero lo que cuesta quizá es detectar bien la sintomatología, porque son pruebas que tienen un sesgo de género. Ujú. Entonces, casi siempre en todos los estudios han aparecido como bueno, una prevalencia mucho más elevada con los hombres, ¿no?, y los niños en general. Y las mujeres han estado durante muchos años infradiagnosticadas. Entonces, la prueba ya tiene este sesgo de género y se basa en la sintomatología masculina. Ya, Y una mujer, la representación como que tiene, ¿no?, de TEA es bastante diferente a la de un hombre. Entonces, tú como clínico, ¿no?, además tienes que conocer como estas diferencias, porque lo que claro. va a pasar seguramente es que si hay una buena capacidad cognitiva, un buen nivel de lenguaje y así, es como que burlará la prueba. Quizá no conciencia, ¿no?, pero no te va a puntuar. Entonces, si solo te guías por un resultado, ¿no?, como cuantitativo, vas a determinar que esa persona no cumple criterios, ¿no?, para autismo, Claro. cuando realmente sí, ¿no? Entonces, es complejo, o sea, a veces, ¿no?, dentro de este espectro, si hay como alguna sintomatología que es como muy sutil, tienes que hacer varias entrevistas, ¿no?, o sea, con la propia persona, para ir conociéndole más, ¿no?, y ir indagando Ujú. sobre varias cosas que quizá la prueba no contempla, ¿no?, como tal. Ujú. Y tratando de ir como estirando un poquito más del hilo, ¿no? Esto que has dicho que me resulta muy interesante sobre el autismo en mujeres. Entiendo que si se manifiesta de manera bastante más distinta, claro, pues al final perdemos la oportunidad como clínicos de diagnosticarlo en edades más tempranas y por lo tanto darle Totalmente. ese apoyo. Entonces entiendo que se acaba diagnosticando más en la adolescencia tal vez o en edad adulta tardía, y me gustaría que nos explicaras qué repercusión tiene esto pues en el día a día de la persona de la mujer con TEA, y en su, bueno, en su desarrollo, un poco que nos hicieras conscientes de esto, porque personalmente Claro. no lo sabía. Sí, o sea, normalmente, claro, son niñas, ¿no?, en etapa como más infantil, que no se detecta, pero porque cuando antes hablábamos de las habilidades sociales, habitualmente, pues las chicas tienen más habilidades sociales que el perfil masculino. Entonces, Ujú. no es algo que llame la atención. Sí que les cuesta como la variedad, ¿no?, del cómo utilizo esta, ¿no? Antes hablábamos como de una caja, ¿no?, como de herramientas, ¿no?, a nivel social. Pues sí que
normalmente lo que hacen son niñas muy observadoras, ¿no? Que tú las ves en el patio, pues observando el comportamiento de otras niñas y viendo cómo lo hacen, ¿no? Y entonces es como que yo acabo copiando Ujú. de forma innata, porque estoy así, ¿no? También como fijándome y es como creo, ¿no? Que voy a aprender, así como por imitación, pues acabo copiando los gestos que hace, ¿no? El cómo se comunica, ¿no? Y así. Entonces es como que van cogiendo cositas Ujú. del entorno en el que se relacionan. Lo que pasa es que esto que yo voy cogiendo muchas veces no sé cuándo toca aplicarlo, ¿no? Claro. O si es el contexto, no. Entonces hay como mucha desinhibición a nivel social, a veces llama la atención el cómo lo usan, ¿no? Entonces, claro, pero no es una falta, ¿no? Evidente de habilidad social, ¿no? Entonces, bueno, cuesta un poco más con las niñas porque sí que hay como más desparpajo, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, conforme crecen, habitualmente, ¿no? Las mujeres lo que te dicen es que siempre se han sentido diferentes, ¿no? A las demás. Usan una técnica, ¿no? Que acaba como desgastándolas mucho, que es lo que le llaman camuflaje o masking, que esto es que yo, ¿no? Sí tengo deseo social, ¿no? De agradar. Entonces lo que hago es como ponerme una máscara, ¿no? Y simular que soy alguien un poco que realmente no soy, porque he ido cogiendo, ¿no? Estas herramientas de los demás, Ujú. pero no me doy como nunca la oportunidad como yo me siento diferente, me da mucho miedo el rechazo, ¿no? Entonces no doy como nunca la oportunidad de ser realmente yo. Entonces, casi todas, ¿no? Tienen como mucha comorbilidad, pues eso, con ansiedad. La depresión también es algo como muy recurrente, ¿no? Y que acaben con diagnósticos así, porque al final me provoca ansiedad, pues eso, ¿no? El no saber si voy a encajar, no, si ahora en esta conversación toca que diga esto o lo otro, ¿no? O sea, es como que la cabeza, ¿no? Les va muy, muy, muy rápido analizando pues cada situación social que va pasando, que nosotros, ¿no? De forma innata, pues a veces actuarás mejor o peor, pero no estás pensando, ¿no? Todo el Claro. rato el cómo hacerlo. Y ella sí, ¿no? Y muchas veces también hay esta comorbilidad con depresión, porque hacen mucho esfuerzo, ¿no? Por encajar, y si no acabo de sentirme a gusto o no lo acabo de lograr, es algo que después repercute, ¿no? También en mi autoestima. Entonces, la tendencia es que a nivel social les sea fácil establecer una relación con otro, pero muy difícil mantenerla en el tiempo, ¿no? Ujú. Que es lo que cuesta a veces como de cuidar, ¿no? Porque de entrada puede no llamar la atención, ¿no? Como mi comportamiento, o no puede, ¿no? Pues ser algo Porque he que al otro, aprendido, ¿no? ¿sabes? Que a través de la Exacto. observación he aprendido A iniciar una cómo hay que conversación, ¿no? comportarse, exacto qué Exacto. decir, todo. Sí, Entonces, como que, bueno, te da la sensación de que sí. ¿Qué temas hay esa interesan, no? máscara, Porque ¿no? también las chicas muchas veces tienen como intereses más habituales, ¿no? Que algunos, pues chicos o hombres con TEA, que a veces tienen un interés pues súper específico, yo qué sé, de conocer todas las paradas de metro, ¿no? Del metro de Barcelona. Y te puedo decir todas las líneas, ¿no? Eso es como muy concreto y en una conversación llama la atención, ¿no? O conocer diferentes tipos de los dinosaurios, ¿no? De una época específica, ¿no? También es algo como... Que te llama la atención. Sí, en cambio, las mujeres o las chicas muchas veces son intereses como, entre comillas, ¿no? Que dentro ya por ejemplo, de la edad, ¿no? Que les corresponda, pues puede ser TikTok, redes sociales, ¿no? La moda, que no es algo que aparentemente Claro, que te tenga llame que ser mucho la extraño, atención, claro. porque no es algo tan específico, tan fuera de lo No, común, no, sino que al final dices, bueno, si exacto. estás en la plena adolescencia y te interesa TikTok y tal, dices, pues bueno, puede ser Como a muchas, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. como normal, ¿no? En Ujú, ese sentido. Y bueno, y aprovechando que te tengo aquí para exprimirte al máximo, pues me gustaría precisamente trabajar en algo que suele llamar la atención, que son los mitos, ujú. ¿no? Se dan como enunciados, pasa con el TEA, pasa con un mogollón de cosas, ¿no? Y es el tema, por ejemplo, de que el autismo como tal es una enfermedad. ¿Eso es cierto? ¿Es un trastorno en el desarrollo y no se cataloga como una enfermedad como tal? No se cataloga como una enfermedad como tal, o sea, Ujú. tal cual. Pero porque al final lo que se habla muchas veces es que
no existe una cura, ¿no? O sea, no, al no ser una enfermedad tampoco existe, ¿no?, una medicación, ¿no? Igual que cuando uno está resfriado, pues si me tomo, ¿no?, lo que me prescriban, pues seguramente, ¿no?, esto mejorará. En el caso del TEA, ¿no? Al final es una forma como de entender el mundo de forma diferente. Eso hace que yo actúe de forma diferente a los demás, ¿no? Y es lo que puede llamar la atención, pero no es algo que yo deba modificar, ¿no?, como tal. Yo Claro, sí si no que es... tengo que entender todo el entorno social, porque claro, es muy difícil que todo el resto cambie, ¿no? Si yo no hago, ¿sabes? Claro, Como nada, pero realmente, claro, no se habla de enfermedad por eso, porque también tiene este punto, ¿no?, como muy estigmatizante y porque realmente no va a desaparecer, ¿no? totalmente. Bueno, al final, si no es una enfermedad, no hay nada que curar realmente, Exacto. ¿no? No hay Que esta es ningún como error en ese la primera sentido. pregunta, que te hace la familia también, ¿no? Claro, Cuando desde el desconocimiento, ¿no? Muchas veces de no saber de, vale, muy bien, ahora sabemos que tiene esto cómo se cura, ¿no? Y es lo primero un poco claro. A a desmitificar, desmitificar, sí. exacto. Sí, sí. Otro mito o realidad, tal vez, ¿eh? Otro enunciado, por decirlo así. Las personas con TEA son violentas. Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, es otro enunciado que tenemos que desmitificar, ¿no? Totalmente, no son violentas como tal. Sí es cierto que a veces, ¿no?, pueden presentar algún comportamiento violento, pero igual que podríamos presentar, ¿no?, los demás. Sí que son debidos, ¿no?, a cuando yo veo, pues, lo que se le llama como alteración conductual, ¿no?, o una situación así como de agresividad. Muchas veces es debido, pues, a esta dificultad, ¿no?, de comprensión del A entorno esa social. rigidez que Claro, comentabas a antes, esa ¿no? rigidez de si me han puesto, ¿no?, un límite que me cuesta entender o que no O acepto, que te o si hay, rebotas. claro, o si hay un cambio, por ejemplo, ¿no?, en mi rutina habitual y es algo que no me han podido preparar para ello, ¿no? Y entonces, ostras, este cambio hace que no pueda hacerlo de siempre, ¿no? Entonces me cuesta un tiempo esta Claro, adaptación. Y ahí puede haber alguna conducta, pues es verdad, ¿no?, que llame como la atención a nivel de agresividad, pero no con el objetivo de yo ser violento, ¿no?, sino de no gestionar, pues, esta rabia o esta inseguridad de golpe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido a veces lo que pasa también, pero como decías antes, con el TEA y con muchos otros, ¿no?, conceptos o patologías también dentro de la salud mental, es que desde los medios de comunicación, ¿no?, a veces cuando hay alguna noticia así un poco morbosa, ¿no?, entre sí, comillas, sí, 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 te entiendo. se usa, ¿no?, a veces como el, bueno, ha pasado esto y tal persona, ¿no?, además tenía un diagnóstico de, pues, esquizofrenia, no sé qué tal, y es como que ya lo Claro, asociamos, claro, ¿no?, cuando sí. no sería así. Ujú. Otro más. Ujú. Las personas con TEA tienen habilidades especiales. Sí, otro a desmitificar. Yo creo que o sea, también, ¿no?, nos hemos quedado con esta idea porque dentro de todo este espectro y esta variedad de perfiles, hay muchos de ellos que es verdad que tienen, o sea, ha salido gente, ¿no?, como pues famosa, ¿no?, o en la historia con diagnóstico de autismo, pues que eran brillantes, ¿no? Ujú. Pero esto es algo que también o sea, pasa dentro de la población general, ¿no?, y no es representativo. Claro, Entonces, sí que muchas veces, desde quizá pues películas, ¿no?, series y así, se ha enseñado pues este perfil, ¿no?, como de genio que conoce mucho de un tema, ¿no?, con una capacidad cognitiva súper elevada. Entonces, a veces también, desde el desconocimiento hay familias que cuando reciben el diagnóstico te dicen, ostras, pues como tal, ¿no?, que al final era un genio y mira, ¿no?, todo súper bien. Claro, pues tu hijo o tu hija quizá, no será un genio, ¿no? ujú, Será muy hábil en algunas cosas y en otras no tanto, ¿no?, como todos, pero no sería algo representativo tampoco. ujú. Y el último así que Ujú. tengo aquí de los más frecuentes es si en el TEA existe también asociado cierto, no sé si la palabra es correcta, pero es retraso mental Ujú. o diversidad funcional o lo que sea. Em, También, o sea, sería otro mito, ¿eh?
claro, tú una de las cosas que mides, ¿no? Además de los grados que hablábamos antes como de apoyo que tienes que determinar a la hora de hacer un diagnóstico es el nivel de lenguaje que tiene esa persona, la capacidad cognitiva que tiene, ¿no? Entonces es como que contempla si hubo un retraso en el habla, ¿no? Apuntas como varios aspectos, porque cuando muchas veces se habla de que cuando conoces a una persona con autismo, pues solo conoces a una persona, ¿no? No es representativo de todo el colectivo, porque cada uno, ¿no? Es como Claro. muy diferente, ¿no? Entonces, algunos sí que tienen asociado una discapacidad intelectual, es Ujú. así. Algunos leve, otros moderada, grave, ¿no? O sea, aquí habría como todo el abanico, pero hay otros pues con capacidad cognitiva preservada, algunos superior a la media, ¿no? Que serían pues los que hablábamos antes, ¿no? Que pueden parecer como más un perfil más de genio, pero esto es algo que encontramos también en la En la población población general, general. ¿no? Sí, Ujú. sí. Entonces no sería algo que siempre se dé. Y ahora indagando un poco más Hmm. en lo que es, una vez ya tenemos el diagnóstico, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué estrategias, te iba a decir tratamientos, pero entiendo que no hay como tal, ¿no? Sino qué acompañamiento se le hace a la persona con TEA y de qué manera pues ese abordaje ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, tanto de las personas diagnosticadas con TEA como de sus familias. Ujú. Sí que hay, como varias intervenciones como que sí que están estandarizadas, ¿no? Y que se usan y que se aplican y que dependiendo, ¿no? Como de la edad que tenga esa persona, sí dan como buenos resultados, ¿no? Ujú. Entonces, claro, realmente sí que se habla siempre como de un acompañamiento, ¿no? Pues lo más personalizado, ¿no? Y individualizado posible, porque usar siempre como las mismas estrategias con todos no me servirá. Por ejemplo, una de las cosas que siempre, ¿no? Se recomienda a las familias, ¿no? O incluso pues a los adultos y así, es que desde esta rigidez muchas veces requieren pues de una anticipación, ¿no? Previa, las personas con autismo, o sea, saber cuándo, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy yendo cada día al colegio, pues qué día habrá una excursión, ¿no? Porque será algo diferente a mi rutina habitual. Pero ya dependiendo de mi nivel, ¿no? Como de nervios basal, ¿no? Que le llamamos, o sea, ya como habitual y de agitación y así. Pues por ejemplo, también, si soy yo, ¿no? Rumiativo, ¿no? Y le doy muchas vueltas a las cosas. Algunos necesitan, pues, una anticipación a largo plazo, ¿no? Y que yo te avise si puedo, pues 3 semanas, ¿no? Con 3 semanas de antelación de que pasará algo pues muy significativo que supondrá un cambio para reducir, ¿no? Como este nivel De de ansiedad. ansiedad o de inseguridad. Pero otros, ¿no? Si yo soy muy rumiativo y le doy como muchas vueltas a las cosas, si te anticipo con 3 semanas de antelación, no parará tu cabeza, ¿no? De pensar en ello, y lo que yo buscaba, que es reducir, Claro. ¿no? Toda esta incertidumbre, hará que te vayas planteando preguntas diferentes, ¿no? Que dependa de otro para que me las vaya resolviendo y que cada vez, ¿no? Esté como más nervioso. Entonces, es como que sí hay algunas pautas específicas que utilizamos siempre, tienes que saber cómo usarlas, ¿no? O conocer muy bien a esa persona para, uno, anticiparle, pues yo qué sé, con 3 días de antelación, ¿no? Pero otro puede requerir mucho más, ¿no? Y un calendario en el que me quede especificado, otros ya lo retienen más, ¿no? Y no lo necesito a nivel visual, ¿no? Entonces es como que vas cambiando también como el soporte, pero sobre todo se habla como una de intervención, o sea, las personas con autismo tienen mucha dificultad en generalizar aprendizajes, ¿no? Entonces, eso significa que desde un pensamiento como muy concreto, si yo te enseño algo en un contexto específico, Ujú. voy a saber hacerlo en ese contexto, pero me puede costar mucho aplicarlo en otro. Entonces, se habla mucho como de la intervención en entorno natural, ¿no? Intentar que no las terapias o acompañamiento que se haga sea siempre en un contexto de consulta, porque ahí sí que van a funcionar muchas cosas, pero quizá en casa no lo sabrán aplicar, ¿no? Y el Claro. día a día, la mayor parte del tiempo, están en casa, no están, ¿no? En un despacho. Entonces, o están en el cole, ¿no? Entonces, la intervención muchas veces acaba siendo en diferentes contextos. Puede ser que el mismo profesional o más de un profesional, ¿no? Que esté interviniendo con esa persona o con ese niño, pues vaya unas horas al cole, ¿no?
unas horas a casa, ¿sabes? Que también pues haya un espacio como más clínico. Siempre se intenta, ¿no?, que la familia esté presente dentro de las intervenciones, porque es la forma, ¿no?, de que a través del modelaje también la familia aprenda Claro. cómo hacerlo, cómo estimularle, ¿no? Y al final tú eres como el experto, ¿no?, en tu hijo, no el profesional. Entonces, quien tiene como que tener estas herramientas realmente no soy yo y que dependáis de mí, ¿no? Al revés, Claro. tienes que Entonces, darle tenerlas las tú. herramientas, ¿no?, a la Exacto. familia, a los padres, para irlo gestionando, irlo Sí. trabajando pues en el día a día. ¿Y cómo podríamos, como sociedad en general, pues mejorar precisamente o contribuir a lo que es la inclusión y la comprensión de las personas con TEA? A ver, yo creo que ahora, por ejemplo, Como ¿no?, tal. como con una conversación así, Mm. ya se ayuda en el sentido de que hay mucha más visibilización, ¿no?, sensibilización. O sea, hablar del tema, ¿no?, yo creo que es algo que ya aproxima, ¿no?, a las personas pues que no tienen, ¿no?, por qué conocer esto en su día a día, o que no les impacta, ¿no?, por decirlo así, a nivel familiar o de entorno de referencia. Y una forma ya es esta, ¿no?, como ir divulgando. Aparte de esto, sí que es cierto, ¿no?, que además como de esta divulgación y de esta sensibilización, quizá, ¿no?, también hay como varias cosas que el colectivo, ¿no?, pues, de personas con autismo, o de familiares, o muchas asociaciones, ¿no?, de personas con TEA, lo que piden, ¿no?, o reivindican, bueno, además, ¿no?, como de la inclusión ya de cualquier, ¿no?, persona pues que tenga algo, ¿no?, diferente, por decirlo así, a la mayoría de la población, ¿no? O sea, que además de que no tengan que tener como unos espacios aparte, ¿no?, sino que yo pueda realmente estar como dentro, ¿no?, de la sociedad, sería adaptar un poco el entorno. Es decir, lo que se pide muchas veces es, pues dentro de las ciudades, como yo necesito, por ejemplo, a veces soportes visuales, ¿no?, como persona con autismo, pues pictorizar, ¿no?, varias cosas. Por ejemplo, en los museos, me lo invento, o en las escuelas o espacios públicos, poner ya como ciertas imágenes, ¿no?, que me permitan saber pues dónde está esto, dónde está lo otro, ¿no? Entonces es como una forma de irles como traduciendo, ¿no?, un poco el entorno en el que se encuentran, y esto muchas veces es como muy sencillo de hacer. Entonces, yo qué sé, el nivel de estímulos, ¿no?, auditivos, pues sí que muchas de las personas con autismo lo que hacen es utilizar cascos, ¿no? Algunos son como más evidentes, ¿no?, bueno, que bloqueen el ruido, y ahora también existen, ¿no?, cascos como muy pequeñitos, pues de marcas así conocidas, que te permiten, ¿no?, eliminar el ruido, ¿sabes?, como ambiental. Entonces tú al final lo que ves es una persona con la calle con cascos que no tienen por qué llamarte la atención, Claro. pero por ahora es como que las adaptaciones las tiene que hacer la persona, ¿no? No las estamos haciendo muchas veces, ¿no?, como a nivel más global. Exacto. También por falta de conciencia, ¿no?, Totalmente. y de conocimiento, Sí, básicamente. sí, sí. Sí que, wow, llevamos un buen rato hablando. Así, La verdad es que acelerado. pasa súper rápido el tiempo, pero sí que es verdad que no me gustaría que se acabara la entrevista sin tener la oportunidad de dar paso a preguntas que estamos recibiendo del público. Así que vamos a contactar con Jordi, nuestro técnico, para que nos las haga llegar. Muy buenas, pues la primera dice Asperger y el problema de la no aceptación del TEA en la unidad familiar. El padre dice A y la madre dice B, consintiendo conductas de riesgo por un adulto Asperger. ¿Qué pueden hacer? Miguel Desplugas escribe esto. Claro, del Asperger no hemos hablado, por ejemplo, Sí. antes, ¿no? Antes se consideraba, ¿no?, como un tipo de autismo, ¿no? Al Ajá. final, bueno, o sea, sí que muchas personas con diagnóstico Asperger siguen utilizando este término, porque al final, bueno, se sienten parte como de un colectivo, ¿no?, que cuando se amplió tanto la etiqueta de espectro autista, ellos sí que ven como algunas diferencias, ¿no?, en relación
pues a todo este colectivo, porque, por ejemplo, no hay una discapacidad intelectual asociada, ¿no? Hay un buen nivel de lenguaje, entonces ya es como un perfil un poco concreto y entre ellos siguen, utilizando como la palabra Asperger o muchas familias, ¿no? Sí que hay muchos ya profesionales que quizá hablando coloquial sí que lo utilizamos, pero ya no te lo encontrarías, ¿no? Como plasmado en un informe. Esto de cara a lo que decíamos antes, ¿no? De tipos. Sí. Pero justo como en esta situación, claro, la primera como consigna que se le da a las familias es que dentro de esta rigidez, ¿no? y pensamiento concreto intentemos, ¿no? que los dos progenitores lleguen como a unos acuerdos mínimos. Evidentemente cada uno tiene su estilo de crianza Claro. y es muy difícil, ¿no? como reproducirlo todo igual. Pero sí que, claro, hablan de conductas de riesgo que no sé, ¿no? a qué tipo de conductas se refieren, pero normalmente pues pueden ser autolesiones, ¿no? Puede haber también muchas veces pues algún intento suicida, ¿no? O muchas más si esto, ¿no? Si es un adulto o mucho aislamiento social. Entonces, claro, el ideal sería que justo con aquello que supone un riesgo para la persona sí que nos pongamos de acuerdo, ¿no? O sigamos la misma consigna, porque si no, desde la rigidez, ¿no? Como de una persona, pues en este caso con Asperger, con TEA, ¿no? Y la palabra que queramos poner, si tú actúas siempre como de una, ¿no? Si mamá actúa de una forma y papá de otra, yo desde mi interés, ¿no? Un poco y desde mi comodidad, pues si la madre es más flexible, por ejemplo, voy a intentar siempre, ¿no? Pues aliarme, que esto le pasaría a cualquiera, ¿no? Pues con la figura que me proporciona aquello que yo quiero, Que ¿no? eres Un más poco. afín o que puedes sacarle ese Claro, punto de entonces, beneficio. cuando hablamos de conducta de riesgo sí que puede ser delicado Claro. el no estar alineado, ¿no? Para poder realmente acompañar bien, porque entonces sí que puede haber alguna situación delicada. Entonces, yo sí que, no sé si tiene seguimiento, ¿no? Este adulto, pero sí, si tuviera como un seguimiento, sí que pediría como al profesional de referencia, nada, dos objetivos, ¿no? Que si en lo demás no nos ponemos de acuerdo, pues mira, por ahora no tiene que ser el objetivo principal, pero que tengamos que hacer las cosas de esta forma, ¿no? Y siguiendo como esta pauta, porque si no somos como consistentes en esto, cuesta mucho, ¿no? Después cambiar una dinámica. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta. Más preguntas que van llegando de los oyentes. Dice, mi nombre es Cristina, desde Madrid. Dice, ¿existen terapias alternativas para tratar el autismo? Sí que existen varias terapias alternativas. Esto es verdad. Mira, se habla mucho de cambios, ¿no? que se pueden hacer en la alimentación y cada vez hay como más investigación en este sentido. A veces, ¿no? También terapias como más naturales, pues tipo equinoterapia, ¿no? Terapia asistida con animales, arte terapia. Sí que es cierto que lo que cuesta, yo creo que con cualquier intervención, es conocer el grado de eficacia, ¿no? Al final hay muchos estudios que aunque demuestran, ¿no? varias cosas, son un colectivo concreto o son de una ciudad específica, ¿no? O de un centro concreto, que después cuesta mucho como generalizar estos resultados y asumir, ¿no? que entonces el nivel de eficacia es ese, ¿no? Porque hay también como varios fallos, ¿no? Muchas Claro. veces o limitaciones en los estudios que hacemos. Sí que muchas familias cuando están dudando, ¿no? en si hago o no alguna terapia alternativa, mi opinión es que si tienen, ¿no? como un poco el run run, ¿no? o la idea de hacerlo, hay muchos chicos que sí que reciben, ¿no? como alguna terapia pues que se le puede llamar como más alternativa y en ese espacio pues son súper felices, ¿no? Salen de ese espacio contentos, al final ves que es algo que sirve en su día a día para que se regulen, ¿no? Y que pues no sabemos si está o no validado, pero al final sí que diría pues que no suponga siempre, ¿no? un estrés para ese niño o niña, porque igual que hay terapias alternativas o naturales, ¿no? que pueden funcionar, existen también otras pues estandarizadas, ¿no? y que tenemos validadas y así, que a veces, ¿no? si hay algunas que son como muy intensivas
eso también puede provocar mucho estrés en un niño, en una familia, ¿no? Entonces acaba siendo como contraproducente, ¿no? Y al final, como hablamos de pues una intervención, sobre todo, pues que ayude a una mejor gestión, ¿no? A un autoconocimiento, a que la familia esté empoderada, ¿no? Acaba siendo como encontrar un equilibrio, ¿no? En aquello, pues que Sí, le funciona a cada uno y que no suponga, pues esto, un estrés añadido ya a la rutina no claro. habitual, porque habitualmente están apuntados a todo, ¿no? Se habla pues a veces de, no, les puede venir muy bien pues un perro de asistencia o no, también esto, lo otro. Entonces, son familias, como explicabas al principio, ¿no? Que dan muchos tumbos, no solo para encontrar el diagnóstico, sino para saber pues qué necesita, O ¿no? cómo Mi hijo, ayudarlo, claro. Y hija, al final a lo claro, mejor caes en la saturación, totalmente, ¿no? totalmente. Sí, sí. Más preguntas, dice Alberto desde Barcelona. Quiero agradecer que den visibilidad al autismo porque es muy desconocido, incluso entre profesionales, y existe mucho estigma al respecto. Yo quería preguntarle a la doctora qué hay de la regeneración neuronal. He oído que hay una clínica en Manresa que hace este tratamiento. ¿En qué consiste? Ostras, pues la verdad es que o sea, os engañaría si dijera que lo conozco. Lo que sí que haré cuando salga de aquí Es, es buscarlo, es porque no. investigar, ¿eh? Sí, ¿No? sí, porque ni Ujú. idea. Y además no conozco A no ser como que hables esta de clínica en, neurología sí, o en algo así. concreto. Sí, porque es verdad que cada vez, o sea, se investiga como mucho, pues esto, ¿no? Las causas a nivel de intervención, el que poder hacer, ¿no? Y se encuentran algunas evidencias, pues esto, ¿no? De cómo intervenir, pues es importante hacerlo en entorno natural, ¿no? Como dar estos soportes visuales. Hay como varios dogmas, ¿no? Un poco que sí que creo que ya todo el mundo, ¿no? Que se dedica a esto un poco usa, aunque cada uno sigue una corriente diferente, muchas veces, y esto también puede costar a nivel de una familia Claro. decidir pues cuál es la mejor, cuál no. Quiero decir que en este sentido yo creo que lo ponemos difícil, ¿no? También cuando cada uno sigue como algo diferente. Pero es verdad que cada vez salen como más cosas y de esta no, o sea, no tengo constancia, así Ujú. que no sé, tendré que Bueno, buscar. lo cogemos y Lo para la cogemos, próxima sí. entrevista lo Sí, desarrollamos, venga. ¿verdad? Más preguntas. Emi desde Valencia dice, hola, esta semana le hicieron una evaluación de intervención temprana a mi niña de 21 meses y ellas me dijeron que presentaba síntomas de autismo, pero no habla, no señala y no responde cuando la llamamos. Es muy cariñosa con nosotros y cuando ve niños de su edad los besa y abraza, ve televisión y se ríen con los dibujos animados. Los juguetes los mueve y también los tira. Estoy en proceso de ir a un audiology, un Ujú. neurólogo, pero me estoy muriendo de la angustia y el miedo. He visto que existen test genéticos de saliva para diagnosticar el autismo y hacer tratamientos personalizados. ¿Eso sirve para algo? Nos pregunta Emi desde Valencia. Wow. Sí. A ver, es un temazo, ¿eh? Un poco este. Este sí que lo conozco más que el anterior. A ver, sí que es verdad, ¿no? Que cuando una familia o un niño o niña recibe el diagnóstico, muchas veces en edades como tan tempranas, sí que a menudo le ponemos el nombre de autismo, pero porque si no, ese niño o niña no recibirá ayudas, ¿no? Entonces, si solo hablas como de un retraso, ¿no? Madurativo, retraso en el lenguaje y así, es muy difícil que entonces le den soporte en la escuela, ¿no? Que se activen como ciertas ayudas. Entonces, a veces lo que puede pasar es que se pone esta etiqueta, ¿no? Inicialmente porque encaja toda la sintomatología y que después no es que desaparezca, pero a veces sí que alguna se acaba como reformulando, ¿eh? Entonces, justo el momento, ¿no? En el que se recibe un diagnóstico, yo entiendo que o sea, yo me he encontrado reacciones de todo tipo, ¿no? Desde familias que ya tenían alguna sospecha y sienten un alivio y otras que pensaban que podía ser, pero deseaba que no fuera así, ¿no? Entonces, Ujú. que acaban como pasando pues un proceso de duelo un poco de las expectativas, ¿no? Como que yo tenía y que me ha cambiado, ¿no? Un poco este escenario. No quiere decir que sea peor, ¿no? Pero en ese momento, ostras, pues me ha descolocado, ¿no? Lo que yo esperaba. Entonces entiendo que está como justo en este punto. Sí que a nivel de, o sea, sí que muchas veces, ¿no? Cuando hablaba como de la parte de audiología y así, es porque lo que se hace es descartar, cuando no responden al nombre,
tú puedes pensar, ostras, es autismo, pero tengo que descartar que no haya una causa orgánica. Vale. Hay niños que no les han hecho, ¿no?, una audiometría. Entonces, sí que la audiometría sirve para saber si ese niño oye bien. Es que quizá nunca responde al nombre y no está desarrollando un lenguaje porque nadie, ¿no?, ha investigado pues cómo está el oído, ¿no?, de ese Claro. niño o niña. Entonces, esto sí que es algo que se recomienda siempre cuando hay un poco de sospecha, paralelo, ¿no?, o justo antes como de iniciar toda una exploración, porque sí que es verdad que entonces nos podemos quedar como con un plano, ¿no?, más, pues eso, de autismo, neurodesarrollo y así, y descartar esta parte orgánica. Entonces, esto sí que se aconseja siempre. La parte genética, esto es muy personal. Hay familias que una vez han procesado como toda la información les sirve, ¿no?, también para conocer, porque a nivel de causas se habla también, cada vez hay como más estudios que hablan de la relación, pues que hay también a nivel genético, que hay como cierta carga genética, ¿no? Entonces, hay papás que cuando entienden lo que es el autismo, te dicen, ostras, pues yo creo que esto también, ¿no?, puede ser que lo tenga. Y que no me lo han dicho nunca, ¿no? Cuando a veces hay un buen nivel de lenguaje, ¿no?, y como bastante funcionalidad, yo puedo tener algunas cosas que siempre he pensado, ¿no?, pues que entrarían como dentro de una normalidad y que después cuando me explican, ¿no?, el cómo interfieren y qué supone, y las veo en mi hijo, ¿no?, yo también me veo reflejado y allí, ¿no?, muchas veces llega como un segundo diagnóstico. En este caso, es verdad que muchas veces hacemos esta prueba genética, sobre todo más basándose en farmacogenética, es decir, no existe una medicación para el autismo, sí para los síntomas, pues de ansiedad, cuando antes hablábamos de depresión, si hay unas conductas a veces, ¿no?, de autolesiones pues muy, muy bestias, ¿no? Entonces es verdad que a veces no responden igual a la farmacología, algunos de ellos, que la población general, y que yo haya probado, ¿no?, como varias combinaciones y acabe con una prueba así de farmacogenética realmente para saber bien cómo responde, ¿no?, Claro. esa persona. Entonces, de ahí la parte como de tratamiento personalizado. Ujú. Lo otro, o sea, no me lo va a aportar, es decir, la parte como más de acompañamiento terapéutico, ¿no?, familiar y así, tendrá que ser un traje a medida, ¿no?, para esa persona y, o en este caso para esta niña, sí, pero no me lo va a decir una prueba genética, ¿no? Muchas veces como que sirve a la familia y sirve de cara a la medicación, ¿no?, si es algo que me han recomendado, pero no a encontrar como una solución, ¿no?, súper mágica. Entonces, habitualmente es algo que se hace cuando hay varias medicaciones que ya me han fallado. Si no, quizá no es algo que de entrada tenga que invertir, ¿no? Es más Ujú. en yo procesar todo esto, en quizá, ¿no?, que esta mamá también pueda recibir pues un acompañamiento, ¿no?, que al Claro. principio también es algo como que va a necesitar, o a veces vincularse a una asociación, que también hay como muchos grupos de familias, ¿no?, y existen como grupos como de ayuda mutua o de apoyo, ¿no?, un poco, que tampoco están como liderados por un profesional, pero que entre ellos, ¿no?, surgen también pues estrategias, entre ellos se explican, mira, pues yo lo hago así, yo lo hago así, ¿no?, y a veces tú como profesional tienes unas ideas de lo que deberías hacer es esto, 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 pero realmente, o sea, tú no estás dentro de la dinámica de esa familia, ¿no? Y aunque se plantea como desde la buena fe, es también como desde la comodidad, ¿no? Un poco como del clínico, de lo que toca es esto, esto, esto. Y hay familias que todo lo que les estás pidiendo no es posible, ¿no? Entonces lo que tengo que Claro. hacer es reducir eso y probar, bueno, pues que todo sea lo más funcional posible, ¿no? Pero que encontrar un grupo en el que todo el mundo esté como en el mismo momento, sí que es útil, ¿no? También como para los padres, yo creo. Totalmente. Vamos a dar paso a la última Claro. pregunta, que todavía nos da tiempo. Vale, dice Laura desde Madrid. Hola, muchas gracias. Yo quiero preguntar sobre el tratamiento de células madre para tratar el autismo. ¿De verdad sirve? En internet he leído algunos casos y parece bastante esperanzador, pero son tratamientos muy caros. Gracias. Sí,
es que sí. De esto sí que he leído un poco, es verdad, porque es verdad que cada vez es esto, ¿no? Es como que salen más cosas. O sea, yo creo que lo que está pasando es que como está aumentando mucho la prevalencia de diagnóstico de autismo, y se investigan mucho las causas, vamos buscando, ¿no? Como Claro. posibles intervenciones, ¿no? Y como cosas, ¿no? Que las familias puedan hacer, ¿no? O incluso la propia persona, y un poco disminuir a veces el grado de sufrimiento que hay, pero no por la propia condición, sino por cómo funciona, ¿no? Un poco el entorno, o cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de que nosotros, pues si pensáramos como en dos sistemas, ¿no? De procesar la información diferente, por ejemplo, a nivel de los ordenadores, pues es como que toda la población, ¿no? Funcionamos pues como Microsoft, por ejemplo, ¿no? Y las personas con autismo, Ujú. pues como Apple, ¿no? Entonces cuesta, ¿no? El encaje de esto. Entonces, sí que he leído, ¿no? Sobre células madre. Sí que es verdad que, aunque parece esperanzador, no hay suficiente evidencia. Entonces, aún, ¿no? Es algo como muy reciente como para poder decir, ¿no? Si funciona O o no. no. Bueno, lo que nos pasa con la evidencia científica, ¿no? Que Totalmente. necesitamos continuamente pues, que haya suficientes estudios. Es como puede ser, empieza o parece Pero que no hay puedo. una Sí, vida, hay una línea terapéutica o potencial línea terapéutica en un futuro, ¿no? Pero no es algo que se pueda recomendar exacto. como tal, Sí, ¿no? O sí. sea, muy bien. Eh, Ahora me toca a mí, como la última pregunta, y sí que quería retomar un poco lo que decías de pues, que hay de grupos de apoyo y así. No sé si podrías darnos algún nombre en concreto, por ejemplo, de algún sitio o de recursos que las personas o familias pues, se puedan descargar, por ejemplo, y que tengan a mano, ¿no? Como para tener ese apoyo. Claro. A ver, en realidad, en cualquier comunidad autónoma, ¿no? Si tú estás dentro de, o sea, si los niños, ¿no? Están dentro de la franja esta de atención temprana, ¿no? De 0 a 6 años, sí que existen estos listados, ¿no? De centros públicos, pues de atención temprana. Sí que es verdad que para acceder a estos centros me tienen que derivar desde atención primaria. Entonces esto cuesta un poco porque muchas veces hay pues mucha lista de espera, ¿no? Y son niños que quizá esta primera detección se ha hecho a los 3 4 años, y cuando acceden al recurso ya tienen 5 o 6 y le van a derivar ya, ¿no? Ujú. Como al de salud mental infanto-juvenil. Entonces, esto a veces cuesta un poco de cara a una buena estimulación precoz a nivel público, ¿no? Si hay mucha lista de espera. Sí que asociaciones de familias existen también por toda España. Hay la Federación de Autismo de España, ¿no? Que recoge todas las asociaciones y centros que están federados, ¿no? Que eso sí que significa que ya son profesionales especializados, ¿no? en autismo, y habitualmente las asociaciones, aunque no son públicas 100%, sí son recursos, ¿no? Que la intervención puede ser mucho más económica que un centro privado, ¿no? Entonces, es algo que también puede ser como de mucha utilidad, y en las asociaciones no solo hay como la parte terapéutica, ¿no? Sino que hay pues estos grupos de apoyo, grupos de ocio para los fines de semana, ¿no? Ujú. Muchas veces, no sé, respiros familiares, colonias, bueno, se hace planes, se hace como mucha red, ¿no? Y mucha comunidad. Y después sí que centros privados, pues ahí hay muchísimos, ¿no? Que son buenos y de referencia en autismo, que muchas veces, ¿no? Muchas familias utilizan como recurso complementario a la parte pública cuando no llega a cubrirme, ¿no? Como todas las necesidades que Ujú. tiene mi hijo o hija, o el Claro. adulto, ¿no? Que lo necesite. Muy bien, pues bueno, ya hemos llegado desgraciadamente al final de la entrevista porque la verdad es que nos hemos dejado muchas preguntas en el tintero, pero me va genial porque así abro la puerta para invitarte un próximo día porque la verdad es que ha sido impresionante. Recordar a nuestros oyentes que hoy hemos entrevistado a Berta Masaguer. Ella es coordinadora de neurodesarrollo del grupo ITA, Salud Mental. Y bueno, pues quería darte especialmente las gracias por haber aceptado la invitación.
Como ya he dicho, queda la puerta abierta y simplemente quiero recordar también a los oyentes que podéis seguir la entrevista si te has unido en el último momento a través de nuestro canal de YouTube, que es @píldora de salud. Así que suscríbete, activa la campanilla y ya sabes cómo funciona. Muchas gracias, Súper. Berta, por haber aceptado. Gracias y eres a más ti. que bienvenida. Muchas gracias. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, tus dudas quedarán resueltas en el programa Píldora de Salud. ¿Es adecuado el mindfulness para todo tipo de personas, incluidas las personas que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud.